Buenas tardes a quienes nos acompañan y se han dado cita para participar del foro virtual Violencia Política y Comunicación, análisis de la primera vuelta electoral. El Consejo de Comunicación, en el marco de su misión de promover y proteger los derechos a la información y comunicación mediante la gestión del conocimiento, generación de audiencias críticas y fortalecimiento de competencias de los actores del sistema de comunicación social, realiza ciclos de conferencias y encuentros en los que facilita la socialización y el debate de las distintas temáticas. La comunicación es un derecho que comprende una diversidad de formas, que permite a los seres humanos construirse de manera individual y colectiva. En este sentido, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 16, reconoce a la comunicación como un derecho. El artículo 3 de la Ley Orgánica de Comunicación Reformada especifica que el contenido comunicacional es todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social. El informe mundial sobre violencia y salud, realizado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, determina que la violencia no es intrínseca en el ser humano, a menos que sea resultado de una enfermedad. Con relación al contenido violento, la Ley Orgánica de Comunicación indica que este tipo de contenido es aquel que refleje el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad o algún animal y la naturaleza. Asimismo, establece la prohibición de la difusión a través de los medios de comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología a la guerra y del odio nacional, racial o religioso y de cualquier otra naturaleza. Existen diferentes formas en las que se puede manifestar la violencia. Para el caso de la política, puede evidenciarse en la prohibición o restricción de la participación, la exclusión o la discriminación de los grupos de atención prioritaria, la censura, la manipulación, el proselitismo e incluso atentados en contra de la integridad o la vida de las personas. La violencia puede surgir de la mano de diferentes agentes o diversos tiempos y con una intencionalidad variada. Estos pueden ser estatales, institucionales, grupos organizados o ciudadanos específicos. En el actual contexto nacional, una vez que el 7 de febrero del 2021, el Ecuador fue convocado a las urnas para elección de presidente y vicepresidente de la República, así como la elección de asambleístas y parlamentarios andinos, nos encontramos en el periodo de campaña para la segunda vuelta electoral, siendo el 11 de abril la fecha para la elección de presidente y vicepresidente de la República del Ecuador. Un proceso complejo que lo convierte en único por desarrollarse en medio de una pandemia provocada por la COVID-19. ¿Cómo se comportaron comunicacionalmente los actores políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía en general? ¿Se presentaron acciones violentas que empañaron la actividad proselitista? Es oportuno analizar estos y otros aspectos con el objetivo de prevenir y erradicar violencias y fortalecer la democracia, que tiene como uno de sus ejes fundamentales a la libertad de expresión. Esta tarde es un honor para el Consejo de Comunicación contar con la participación de 3 expertos académicos y profesionales de la comunicación y el derecho para exponer temas en torno a la primera vuelta electoral. De antemano, damos la bienvenida a Natalia Angulo, a Santiago Pérez Samaniego y a Diego Zambrano Álvarez. Sin más, iniciamos con la participación de Natalia Angulo, docente investigadora de la Universidad Central del Ecuador, doctora en Ciencias Sociales con perfil en Comunicación Social, magíster en Ciencias Sociales con mención en Desarrollo Local y Territorio, licenciada en Comunicación Social, docente investigadora titular de la Universidad Central del Ecuador. Ha presentado ponencias nacionales e internacionales y ha escrito varios artículos académicos y capítulos de libros. Periodista, coordinadora de noticias, directora de comunicación e incidencia política y asesora en instituciones públicas y sociales en comunicación estratégica para la incidencia política. Integrante de la Red Interuniversitaria de Investigación Feminista sobre Acoso Sexual en Ecuador y vocal suplente del Comité Gestor de la Red de Investigadores de Comunicación de Ecuador. Su ponencia esta tarde, el show business mediático en la campaña de 2021 en Ecuador.
dispositivos, poder y construcción de sentido. Bienvenida, Natalia. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias al Consejo de Comunicación por la invitación en esta tarde. Importante discutir varios temas. Efectivamente, soy Natalia Angulo Moncayo, soy docente investigadora de la Universidad Central del Ecuador. Básicamente vengo trabajando en investigaciones relacionadas con la comunicación política, la cibercultura y el género. Recientemente obtuve mi doctorado en ciencias sociales y una de las líneas de investigación fuertes era precisamente la cibernética, la sociocibernética, la cibercultura. Y vengo analizando la gestión de contenidos y los discursos de personajes públicos y de la clase política. Y hoy vamos a conversar específicamente sobre algunos de los temas que hemos venido revisando en lo que ha sido la primera vuelta electoral y el tipo de contenidos y el tipo de discursos que se han ido viralizando en las distintas plataformas digitales. Esto en diálogo con varios de los resultados de mi tesis doctoral. Como bien señaló Isabel, mi intervención tiene que ver con el show business mediático en la campaña electoral, los dispositivos del poder y la construcción de sentido. Para iniciar, quizás marcar algunos puntos de partida sobre el concepto de violencia política que surge siempre dentro de unas relaciones de poder. Aquí va a ser necesario recuperar algunas reflexiones de Hannah Arendt, quien remarca dos cosas en particular. Por un lado, el hecho de que la violencia política siempre va a tener justificaciones, guías y orientaciones claras. Y lo segundo, que es donde yo anclo un poco mi análisis, es en la intensidad de esta violencia que depende, dice ella, de los instrumentos y artefactos cuya eficacia destructiva aumenta según se desarrolla la tecnología. Aquí estas apuestas teóricas, digamos, se mueven en el marco de la legitimidad del capital simbólico de varios de los personajes públicos, de las y los políticos, de las y los candidatos que se presentaron en las últimas elecciones. Y un poco ahí lo que vamos a hacer es no necesariamente partir desde un enfoque ni naturalista, ni neutral, ni puramente descriptivo de la violencia, sino más bien entender estos dispositivos y estos instrumentos de los que nos habla Hannah Arendt en términos del poder, la autoridad y la legitimidad. Tres cosas en particular me han llamado la atención a lo largo de mi proceso de investigación. Por un lado, en mi tesis doctoral, uno de los hallazgos, digamos, más fuertes que tengo ahí es que se ratifica una suerte de desconfianza en la llamada participación ciudadana en relación al rol de los medios tradicionales. Aquí dos diferenciaciones también necesarias sobre el rol de medios tradicionales y el rol de los medios sociales digitales, especialmente en lo que Pierre Levy ha señalado sobre los medios digitales como espacios que son vistos con esta potencia para la participación y la acción, es decir, le hacen sentir a la gente que puede ser parte de un proceso político o social, a diferencia de los medios tradicionales que le hacen sentir a la gente que es puramente receptora de información. Entonces, este cambio en el rol de los sujetos y sujetas, digamos, va a ser un poco lo que determina esta suerte de percepción entusiasta, positiva o solamente entusiasta y positiva sobre los medios digitales. Y la otra diferenciación es respecto al modelo comunicativo y al modelo comercial de los medios digitales. En un primer momento, redes sociales y medios sociales, yo aquí hago una diferencia entre medio social digital y red social, pero en todo caso, todas estas plataformas digitales siempre llaman a la interacción y a la conversación como parte de ese modelo comunicativo. Sin embargo, llega un momento en que el modelo comercial, y conocemos cómo funciona el algoritmo y cómo cada información que voy colocando en estas plataformas va a sumar en la gran base de datos de estas plataformas, entonces llega un momento en que el modelo comercial se superpone al modelo comunicativo de todas estas plataformas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si en un momento dado en estos medios sociales estamos llamados y llamadas a la interacción, a la conversación, a la participación desde una perspectiva multidimensional, por supuesto, no necesariamente participación para la incidencia, de eso ya vamos a conversar más adelante.
en realidad lo que termina ocurriendo es que prima el modelo comercial de estas plataformas y entonces estamos permanentemente expuestos y expuestas a estrategias de marketing, de publicidad y de propaganda, más que a espacios en donde realmente podemos, digamos, considerar como un puntal o una especie de punto fundamental la participación y la opinión ciudadana. Dicho esto, entonces, interesa aproximarnos a la idea de la conversación como producto en estos medios digitales y en estas plataformas. Y es un poco lo que yo descubro en la investigación, en donde principalmente a través de autores como Deleuze y Guattari, por ejemplo, y desde la micropolítica de la conversación, estamos hablando no solo de fakes, sino solo de mentiras. Lo que hay en los medios digitales o en las plataformas digitales no son solamente informaciones que pueden ser falsas, sino que también podríamos estar hablando de no verdades. Estos enunciados que tienen que ver con experimentos, teorías, recetas, experiencias propias, una suerte de entramado ahí de subjetividades que no necesariamente son falsas, que no necesariamente tienen que ser falsas, pero que atienden lados específicos o ámbitos específicos de las verdades, de estas subjetividades, de estas percepciones de la realidad. Entonces, estas no verdades y lo que hemos visto en la última campaña electoral y lo que seguiremos viendo, supongo yo, son estas no verdades fáciles de explicar, fáciles de comprender, fáciles de creer, fáciles de metabolizar. Entonces, cuando yo, por ejemplo, escucho y he escuchado durante estas 2 semanas que hay candidatos sorpresa y hay candidatos triunfadores sin necesariamente haber pasado a la segunda vuelta o haber ganado un escaño en la asamblea, sino que son estas candidaturas que de pronto pasaron del 0 al 100 por el tipo de estrategias comunicacionales. Yo me pregunto, bueno, ¿cuánto de eso puede ser evaluado también en términos de la calidad de su propuesta? Más allá de las estrategias de divertimento, más allá de las estrategias, digamos, que aluden a estos conceptos de teatralización, de espectacularización, de dramaturgia, de simulacro, de los que ya nos han hablado autores como Balandier, Debord, Baudrillard, y que, digamos, siguen absolutamente vigentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todos estos contenidos y estas no verdades que conectan con esta falta de interés en verificar, investigar si aquello que se está diciendo es en efecto verdad o hay algún ánimo de verificar si no lo es, ¿no? Además, estas no verdades, yo nuevamente repito, que no necesariamente tienen por qué ser vistas como enunciados falsos o fakes, tienen sus formatos y sus artefactos para poder viralizar estos contenidos, ¿no? Principalmente el formato meme. Que digamos el meme, y yo he escuchado mucho cuando dicen, ay, pero ¿por qué vamos a analizar cosas sobre el meme? No es necesario hablar sobre el meme. Yo creo que hoy más que nunca es importante analizar el meme como un artefacto cultural, ¿no? Como un artefacto cultural, pero además como este insumo por el cual la gente se está enterando y se está informando sobre las cosas que ocurren en el día a día. Porque si bien es cierto, podríamos decir, no todo el mundo entiende el meme, porque el meme tiene un marco de referencia o parte de un marco de referencia común para poder ser, digamos, metabolizado. Al menos si ya te fijas que hay muchos memes sobre algún tema, la gente va y empieza como por curiosidad a consultar. Entonces, este fenómeno puede ser interesante en términos de investigación sobre los usos y hábitos por los cuales la gente accede a la información. Y cuando yo hablo de que esta no verdad tiene sus artefactos y sus formatos, y me refiero al meme específicamente, digamos, eso conecta con varias cosas que hemos visto en esta campaña alrededor de estas narrativas TikToks y estas narrativas de Instagram, que son las que más se popularizaron porque efectivamente son hoy las formas en las que la gente probablemente se está enterando, o una buena parte de la gente se está enterando de los grandes temas nacionales. Como quinto aspecto sobre estas no verdades y alrededor de la micropolítica en la conversación, importante decir entonces que estas no verdades guardan relación con la producción subjetiva de la realidad. Por eso decía yo que no son mentira, sino que son experiencias propias, parten de experiencias propias y de formas de ver la vida, ¿sí? Y además también se vinculan a la producción de satisfacciones individuales. La producción de la satisfacción, más bien una reflexión alrededor de varias apuestas Foucaultianas,
en donde, claro, la clase política, las candidatas, los candidatos, trataron de conectar con sus audiencias o con sus públicos, entendiendo por público lo que Mauricio Lazarato decía, el público es la gente más sus opiniones, entonces tratando de conectar con estos públicos a partir de un ejercicio de negociación de su identidad. Entonces yo le doy aparentemente a la gente lo que quiere ver, lo que quiere escuchar, conecto emocionalmente con estos públicos y entonces genero una suerte de satisfacción. Dicho eso, entonces, podríamos estar hablando de la ficción o de una ficción de democracia. Y por eso es importante con lo que Isabel, o articularme a lo que Isabel decía hace un momento, la importancia de entender la violencia política también desde un punto de referencia en donde podemos hablar de libertad de expresión, libertad de opinión y procesos más y mejores democráticos. Se tiene o se parte de una posición determinista, digamos, absolutamente felicista, ¿no? Decía Bifo Berardi, felicista, sobre la tecnología. Y pensamos que la tecnología nos va a salvar y pensamos que los medios digitales y sus narrativas van a ser espacios para una mayor y mejor democracia y podría no ser así. Yo aquí recupero uno de los testimonios que obtuve de las entrevistas a partir de una etnografía virtual en la investigación que desarrollé por 5 años. Y nos decía una persona, ¿no? El presidente me respondió, gracias a los jóvenes tenemos que construir la patria nueva o algo parecido. Cuando Rafael Correa respondió mi comentario, me emocioné mucho porque sé que no me responde el equipo de comunicación que maneja, sino que yo sé que es directamente él. Bueno, aquí algunos datos sobre la caracterización del diseño muestra cualitativo, pero en todo caso, este usuario de Twitter decía, yo creo que participo y además creo que Twitter, en ese caso yo analizaba Twitter, es un espacio para más y mejor democracia porque yo puedo conversar con las autoridades, yo puedo conversar con el presidente. Y por eso antes yo hablaba de la conversación como producto, porque al ver la conversación como producto, estamos entendiendo cómo se articula el modelo comunicativo con el modelo comercial de las plataformas digitales. ¿Estamos realmente conversando con las autoridades? ¿Estamos realmente informándonos de las cosas necesarias o de las cosas respecto a las cuales deberíamos estarnos informando? ¿Son efectivamente las autoridades quienes nos contestan? Cuando yo le preguntaba a esta persona y le decía, bueno, y luego de que te contestó, ¿qué pasó? Dijo, bueno, ahí quedó. En realidad él me contestó eso y no pasó nada más. Entonces yo ahí ponía un poco en crisis el concepto de conversación. ¿Hasta qué punto se trata de una conversación? ¿O es una reacción, un comentario, un compartido? Pero lo que pasa es que este tipo de calls to action, es decir, todas estas formas de interactividad o de operaciones interactivas, lo que hacen es sumar precisamente a esta idea o a esta ficción de que a través de los medios digitales efectivamente tenemos procesos más democráticos, más participativos y puede no ser así. Aquí aprovecho para decir que yo no soy tecnofóbica. Sí, porque esta disputa siempre entre tecnofílicos, tecnofóbicos, no va por ahí mi análisis, pero sí es importante, creería yo, actuar con cierta desconfianza frente a todos estos imaginarios que permanentemente están colocando a las redes sociales y a los medios sociales como estos espacios en donde alentamos y mejoramos los procesos democráticos porque hay participación y conversación. Necesario aquí hablar de lo espectacular integrado, ¿no? Lo espectacular integrado básicamente es esta combinación de lo difuso. Natalia, estamos a 2 minutos. Gracias. Del capitalismo moderno con el capitalismo burocrático, pero además hace referencia a toda esta maquinaria de mercancías consumibles. Estos imaginarios, estos elementos, estas narrativas. Hace poco veía yo en un curso, ¿por qué le gusta tanto a la gente las historias? ¿No? Y hoy todos los medios sociales tienen historias tiene Facebook, tiene Twitter, ya mismo va a tener YouTube con los shorts. ¿Por qué le gusta a la gente tanto las historias hoy? Bueno, es porque son efímeras, porque son líquidas, porque son dinámicas, son rápidas. Entonces, eso es lo que está pasando hoy por hoy en las campañas. Si hablamos de la conversación como producto, también estamos hablando de la identidad como producto. Y hacía referencia yo a esta suerte de negociación entre la identidad de los candidatos y candidatas que se negocia en función de lo que esperan que quieran y sea aceptado por sus públicos.
Hay planos identitarios y eso es lo que vimos en campaña, pero sabemos quiénes son y qué proponen o proponían los candidatos. Por eso yo partía de decir, sí, hay candidatos que dieron una sorpresa interesante, pero me asusta pensar que se habla de las y los jóvenes como estos públicos en donde priman los contenidos dinámicos, curiosos, rápidos y no necesariamente la propuesta. Para ir cerrando, entonces, estaríamos hablando de los medios y las plataformas digitales como talleres de identidad. Lo que vimos en la campaña electoral realmente son eso, planos identitarios, pero además, y para un poco conectar con el título de mi intervención, lo que estamos viendo es un show business, ¿no? Es un negocio espectacular, es un negocio del espectáculo. Todo lo que pudimos ver ahí tuvo relación con estudios, con métricas, con estrategias pensadas para que las y los candidatos se suban a esta tramoya, se suban frente al podio y presenten lo que la gente en teoría estaría esperando de quienes aspiraban a algún cargo de elección popular. Y frente a eso yo solo dejar como algunas ideas para el diálogo futuro cuando ya empiecen a interactuar las personas, y es el hecho de esta necesaria discusión sobre una perspectiva más crítica de los medios digitales y también una perspectiva más crítica sobre la calidad de la propuesta de lo que fue la primera vuelta, y seguramente será también esta segunda vuelta con los dos candidatos a la presidencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Qué interesante todo lo que tú acabas de plantear en este momento, porque nos ponemos a ver que justamente lo que está pasando ahora es eso, ¿no? O sea, las plataformas digitales comienzan a tener una fuerza muy grande, más podemos decir en estos entornos de pandemia en los que estamos viviendo, pero adicionalmente se convierte en este show business, como tú decías, que va mucho más allá de la propuesta misma del candidato. Es decir, si nosotros nos podemos analizar, y justamente en redes sociales había un poco un debate en el, bueno, pero ¿cuál es la propuesta del candidato? Porque tengo yo todo este aparataje comunicacional, pero no logro entender cuál es su propuesta o en qué difiere su propuesta de la del otro candidato. Me parece muy interesante lo que tú habías hablado sobre los roles que tienen quienes participan o quienes participamos dentro de estos debates comunicacionales. Por un punto, la desconfianza que te genera los medios tradicionales, es decir, en donde tú te ves como un receptor de la información, más no como un participante activo, a diferencia de lo que te puede dar estos espacios digitales, como decía Pierre Levy, con relación a la participación y la potencia que eso tiene y la confianza que le genera a un ciudadano. De otra idea que me quedo, que me parece muy interesante y comparto contigo, es el hecho del modelo comunicacional y comunicativo que tienen los medios en Internet. Y me parece interesante nuevamente reforzar lo que tú decías, Natalia. Hay que diferenciar lo que son las redes sociales y hay que diferenciar lo que son las plataformas mediáticas de comunicación. Inclusive llegar al punto en el que poder diferenciar cuáles son los medios de comunicación nativos digitales, aquellos que crecen en estos entornos, y cuáles son las redes que utilizan los medios tradicionales para la difusión de sus contenidos. Entonces, ahí tenemos también otros puntos de interés que podemos ir desarrollando. Un aspecto vital que tú tomas y creo que ahora se hace muy presente es el tema de que no hay interés en verificar ni en investigar todo lo que vemos en redes sociales. Y aquí el tema de las no verdades y esa viralización que se da a través de los memes es muy interesante su análisis, porque como tú nos comentabas, el meme es una forma de enterarse sobre lo que está pasando en tu entorno. Si yo veo muchos memes sobre algo, digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿De qué están hablando? Y a partir de eso tal vez puedo entrar a una suerte de investigación, de poder ver de qué tema o de qué tópico estamos tratando. El tema de la conversación como producto y el tema identitario como producto también es un tema muy interesante en este sentido de que nos da esa confianza o esa participación en el hecho de decir, yo a través de Twitter converso con el candidato, converso con el funcionario, es él el que me responde, tal vez algo que antes estaba un poco dejado de lado. O sea, si nos ponemos a ver hace tal vez, no sé, 15, 20 años atrás, el tú poder tener un diálogo con un funcionario público, con el presidente de la República, era casi imposible. Pero viene también el hecho de lo que tú decías, ¿en realidad estoy conversando con él? ¿En realidad es él el que me está respondiendo? O tal vez hay una suerte de batería de preguntas y respuestas que el equipo comunicacional es el que va debatiendo.
Muchísimas gracias, Natalia. Creo que la ponencia tuya da para, como tú decías, un diálogo y una conversación e investigación muy amplia, pero te agradezco mucho tu participación en este foro. Vamos a continuar. Gracias a ti, Natalia. Vamos a continuar y vamos a recibir la ponencia de Santiago Pérez Samaniego. Él es docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, licenciado en Ciencias Políticas, mención en Globalización y Conflictos por la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, máster en Relaciones Internacionales, igualmente por la misma universidad. Es coordinador de la gestión Cátedras UNESCO desde el año 2018 en la UTPL, editor de la revista electrónica Cultura y Paz desde el año 2016, representante institucional de la Red Internacional de Jóvenes por la Paz Ecuador y articulista de opinión en el diario Hora 32. Su ponencia esta tarde, Violencia Política desde la Investigación para la Paz. Bienvenido, Santiago, el espacio es todo tuyo. Muy buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo al Consejo de Comunicación por la invitación a participar de este foro tan interesante. Violencia política y comunicación, un análisis de la primera vuelta. Qué interesante. Estos espacios realmente son muy importantes como espacios de diálogo, espacios de interacción en estos temas, como una portal debate. Un cordial saludo a la profesora Natalia Angulo. Muy interesante su presentación. Igualmente al doctor Diego Zambrano e Isabel Calle por la presentación. Bueno, en esta oportunidad me voy a permitir realizar algunas reflexiones sobre la violencia en general desde la investigación para la paz, analizando el triángulo de la violencia de Johan Galtung y desde esta perspectiva analizar con ustedes a la violencia política y qué nos deja la primera vuelta electoral. En relación al título de la ponencia, Violencia Política e Investigación para la Paz, voy a permitirme empezar hablando desde dos ideas como son la paz y la violencia. La paz es uno de los valores máximos de la existencia humana, ¿no es cierto? Que están conectados con todos los niveles de aquella, afecta a todas las dimensiones de la vida, interpersonal, intergrupal, nacional, internacional. Es un proceso dinámico que no es estático, entendiéndose así a la paz como un proceso en constante cambio y sobre todo en constante construcción. La violencia puede ser vista como una privación de los derechos humanos fundamentales, ¿no es cierto? En términos más genéricos, hacia la vida, las libertades, la búsqueda de la felicidad y prosperidad, pero también lo es en una disminución del nivel real de la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, de los seres humanos, por debajo de lo que es potencialmente posible. Como vemos, la violencia puede ser considerada o puede ser concebida como la actitud o comportamiento que constituye una violación o una privación al ser humano de una cosa que le es esencial como persona: integridad física, psíquica o moral, derechos, libertades. La violencia puede ser ejercida por una persona, un torturador, un ladrón, una institución, en una cárcel. Lo que estamos viendo en nuestras cárceles el día de hoy en nuestro país es realmente brutal. En una fábrica también se pueden dar esta violencia desde una institución, una escuela o una situación estructural como es explotación laboral, injusticia social, etnocentrismo cultural al etnocentrismo central también se lo puede ingresar en esta categoría. Tradicionalmente ha predominado en las relaciones sociales y humanas una concepción negativa de la paz negativa, ¿no es cierto? La ausencia de violencia, entendida como un proceso realmente estático. Sin embargo, la paz es algo más positivo. No es solo una forma de resolver los conflictos, sino que supone un proceso individual y global de cambio. La Conferencia General de la UNESCO sostiene que la paz no significa solamente la ausencia de conflictos o de guerra, ¿no es cierto? Y pone de manifiesto que no hay paz cuando existen flagrantes violaciones de los derechos humanos, puesto que la paz tiene un contenido que es la exigencia de justicia entre las sociedades y el reconocimiento de la igualdad y la dignidad en todos los pueblos y las culturas. Como señalé anteriormente, la violencia no está solamente relacionada con las manifestaciones físicas de la misma, ¿no es cierto? Para lo cual es importante revisar el famoso triángulo de la violencia de Johan Galtung, uno de los investigadores para la paz más importantes del mundo, que con sus aportes se dice que ha aportado con el 50% de la producción científica en cuanto a los estudios de paz en el mundo.
Entonces, realmente este señor sabe de lo que habla. Galtung describe a la violencia directa como la punta del iceberg, como podemos ver en la gráfica. Se asienta sobre la violencia estructural y cultural que se hacen necesarias para su supervivencia. Recordemos que la violencia directa está relacionada directamente con el homicidio, con la agresión, con el robo, con el insulto, con el golpe, ¿no es cierto? La violencia estructural se manifiesta a través de la desigualdad y la explotación desde las estructuras que pueden ser estatales, pueden ser privadas, etc. Y la violencia cultural por medio de la ideología, las creencias, las actitudes, prejuicios, estereotipos de toda clase, valores, pueden estar dentro de este cúmulo de tradiciones, de este cúmulo de saberes que es la cultura. Y esta violencia cultural, a su vez, genera un argumento sutil que permite que en última instancia que ésta se visualice con la violencia directa. Pero tal y como refleja Galtung en su triángulo, son este tipo de violencias enmascaradas que se encuentran en las diferentes formas organizativas, la ideología predominante, las instituciones, las que tienen la capacidad de generar más violencia y de una forma indetectable. Por lo tanto, el conjunto de estos tipos de violencia son las que nos permiten tener una visión más realista de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero siempre sin olvidar que el ser humano vive en relación a un contexto y que no cabe únicamente mantener una visión antropocentrista, ¿no es cierto? En este sentido, y para ilustrar un poco el tema del triángulo de Galtung, cabe señalar algunas relaciones que existen entre la violencia, entre estos tres tipos de violencia directa, cultural y estructural, en relación a cómo se manifiesta. Si hablamos de violencia directa, nos referimos directamente a comportamientos. Si nos referimos a violencia cultural, nos referimos a actitudes. Si nos referimos a violencia estructural, nos referimos a la negación de las necesidades básicas. La violencia directa, es la manifestación más visible de la violencia, como lo decíamos, en la punta del iceberg. Se traduce o se manifiesta en actos o comportamientos que tienen la intención manifiesta de dañar a la víctima. Estas manifestaciones pueden ser físicas, psicológicas, homicidio, genocidio, como les he venido diciendo. La violencia estructural y el término violencia estructural se aplica en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas, la supervivencia, el bienestar, la identidad o la libertad. Como resultado de los procesos de estratificación social, es decir, sin necesidad de formas de violencia directa. Los grupos más desprotegidos pueden estar, de hecho, en tal desventaja que mueren de hambre o por enfermedad, o pueden ser abandonados en un estado permanente y no deseado de miseria, que por lo general incluye malnutrición, con un desarrollo intelectual menor, las enfermedades que comportan también una menor esperanza de vida, lo que constituiría en otro tipo de explotación dentro de su necesidad de bienestar. La violencia cultural. En este sentido, quisiera también hablar de la violencia simbólica que se incorpora dentro de una cultura. Esta no mata o mutila como la violencia directa, incorporada a la estructura. El ámbito simbólico dentro de la violencia cultural está directamente relacionado a los ámbitos simbólicos de nuestra existencia, materializados en la religión o ideología, en la lengua o el arte, en las ciencias empíricas y las ciencias formales, que pueden utilizarse para justificar o legitimar la violencia directa o la violencia estructural. La violencia cultural hace que la violencia directa y la estructural aparezcan o incluso se perciban más cargadas de razón o por lo menos no tan malas. Igual como en la ciencia política, se tratan dos temas centrales como son el poder y su ejercicio, el uso y la legitimación del poder. Los estudios sobre la violencia se centran en dos problemas: la utilización de la violencia y la legitimación de su uso. El estudio de la violencia cultural pone de relieve la forma en que se legitima la violencia directa y el hecho de la violencia estructural, y por lo tanto resultan aceptables a la sociedad. La violencia cultural se define aquí como cualquier aspecto de la cultura que puede ser utilizado para legitimar en su forma directa o estructural. Bajo el paraguas de la investigación para la paz y el triángulo de la violencia de Johan Galtung, podemos suponer que la política está inmersa dentro de la violencia cultural y la violencia estructural en una sociedad, ¿no es cierto? Estas situaciones culturales se van sosteniendo en la estructura del Estado que las mantiene causando desigualdad. En esta primera vuelta electoral,
hemos visto discursos cargados de racismo y discriminación en relación, por ejemplo, a etnias o grupos o culturas indígenas, basados en prejuicios y estereotipos negativos. Si hablamos de intolerancia, nos podemos referir a la discriminación por ocupación, profesión o condición económica, negando completamente todo lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo segundo, cuando indica que todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política o jurídica de las personas. Vemos también que en este breve análisis una participación política de la mujer limitada, en muchas de las ocasiones reducida a un relleno de cuotas de género en las papeletas electorales, algo muy negativo para las democracias. Las mujeres que hacen política muchas veces están sujetas a una discriminación sistemática, a un acceso limitado y tradicionalmente impedido para el ejercicio del poder político. Se han visto actitudes y comportamientos, no en este preciso proceso electoral, sino históricamente en nuestro país, comportamientos ligados a los 3 tipos de violencia que señala Johan Galtung en su teoría, y que han tenido por objeto o por resultado muchas veces menoscabar, anular, impedir, obstaculizar, o restringir sus derechos políticos, restringiendo, vale la redundancia, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los hombres. En este sentido, el proceso civilizatorio del Homo sapiens tiene como fin justamente, precisamente, ir sustituyendo la violencia natural, la barbarie, por la convivencia, el diálogo y el entendimiento en un equilibrio muy delicado. Los regímenes o liderazgos autoritarios, omnímodos, personalistas o similares tienden precisamente a echar para atrás el proceso de formación de la civilidad y ciudadanía para retraernos a los instintos básicos más primitivos. En este sentido, quiero hablarles sobre el autoritarismo y la demagogia, como una de muchas formas de violencia desde las estructuras y el comportamiento político. En base al trabajo del catedrático Juan Linz, los politólogos de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, concibieron un conjunto de 4 señales de advertencia conductuales que pueden ayudarnos a identificar un potencial político autoritario. Para poder mantener de cierta manera a raya a estos personajes, en primer lugar hay que saber reconocerlos. Existen algunos ejemplos en el mundo que lo demuestran. Hitler, por ejemplo, lideró un golpe de Estado fallido en 1923. Hugo Chávez encabezó un levantamiento militar fallido en 1992. Mussolini se hizo sentir con violencia paramilitar extrema con sus camisas negras también en 1923. En este sentido, el populismo y el autoritarismo van de la mano, no tienen color de bandera ni nacionalidad. Los autoritarios generalmente son políticos antisistema, afirman ser el representante o voz del pueblo, libran una batalla constante contra la élite corrupta y conspiradora, niegan la legitimidad de los partidos tildándoles de antidemocráticos o antipatriotas, incitan a sus partidarios a la violencia legitimando simbólicamente su accionar mediante su discurso. Prometen enterrar a la élite dominante y devolver el poder al pueblo, entre muchos otros ofrecimientos y promesas. Para mantener a los políticos autoritarios al margen del poder, resulta más fácil de decir que de hacer, ¿no es cierto? Más fácil decirlo que hacerlo. Al fin y al cabo, se supone que en las democracias no se ilegalizan a los partidos ni se prohíben a candidatos postularse a las elecciones. La responsabilidad de cribar a las personas autoritarias y dejarlas fuera recae más bien en los partidos políticos y en sus líderes, como los guardianes naturales, como los custodios naturales de la democracia. La demagogia se podría definir a un demagogo como una persona que hace uso de los prejuicios populares, falsas afirmaciones y promesas para ganar poder. El ansia de poder de un demagogo, como lo hemos visto y hemos sido testigos, no tiene límites.
tienden a polarizar a la sociedad, creando un clima de pánico, hostilidad y desconfianza. Como populistas y autoritarios, afirman que solo ellos comprenden y defienden al pueblo. Todos los detractores... Santiago, 2 minutos. Perfecto. Todos los detractores son considerados como enemigos de del pueblo mismo. Para un demagogo, la democracia resulta intolerablemente frustrante, la ven como una camisa de fuerza con sus mecanismos de control y equilibrio de poderes. Estas son algunas imágenes que circulan en redes sociales y que son difundidas por algunos líderes considerados por la opinión pública como autoritarios. Representan lo que hemos venido comentando, una política violenta relacionada con la discriminación, el racismo, con prejuicios y estereotipos negativos y que tiene la intención prejuiciada, vale la redundancia, de ridiculizar o humillar, negando y opacando así la legitimidad del adversario y fomentando de esta manera un llamamiento sutil a la violencia. Para terminar, recordemos que el concepto de cultura de paz está relacionado y fundamentado en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Frente a este panorama, desde la investigación para la paz, se propone que la violencia pueda comenzar en cualquier ángulo del triángulo de la violencia directa, estructural y cultural, como hemos visto. Puede comenzar en cualquiera de estas vértices. Y lo peor de todo es que puede ser interiorizada la cultura violenta. La violencia directa tiende también a institucionalizarse y a convertirse en repetitiva, en ritual, y puede convertirse hasta en una venganza. El síndrome triangular de la violencia política que hemos identificado debería contrastarse mentalmente con un síndrome triangular de la paz, en el cual la paz cultural genera paz estructural, con relaciones simbióticas, equitativas y de respeto entre los distintos actores, y con una paz directa, con actos de cooperación, amistad y amor. Les agradezco mucho por el espacio. Muchísimas gracias, Santiago. De la exposición que tú haces, a mí me llama la atención y es el hecho de que es importante visibilizar qué es la violencia. Porque muchas veces tendemos a entender que la violencia está relacionada únicamente con una agresión física. Y en realidad lo que tú nos acabas de exponer ahora es que la violencia, y a través de esta triangulación de Johan Galtung, la violencia es esta violencia directa que sí se visibiliza a través de esta agresión, pero tenemos esta violencia invisible a través de lo cultural y lo estructural. Y muchas veces tendemos a normalizar conductas y actos violentos sin darnos realmente cuenta que estamos hablando de temáticas y de procesos que siguen perpetuando la violencia. Y de ahí podemos ir calando mucho más al fondo y podemos ver, claro, la violencia de género, la violencia en los temas discriminatorios, la violencia en temas que afectan también a la colectividad, a grupos minoritarios. Me parece muy interesante la distinción que tú hiciste sobre lo que es la paz y sobre lo que es la violencia, porque muchas veces consideramos también que paz es cuando no hay violencia y no es así. O sea, tú puedes seguir estando en ambientes violentos y eso no quiere decir que tengas paz. Me parece muy interesante la postura también que tú nos comentaste sobre estas violencias enmascaradas que parten a raíz de esta triangulación de lo invisible. Y un tema que me parece también muy importante a comentar y que viene un poco también de la mano de lo que decía Natalia. Nosotros vemos esta violencia y perpetuamos esta violencia que se transparenta a través del autoritarismo y de la demagogia. Muchas veces, y sobre todo en los entornos políticos, tendemos a pensar que la demagogia no es violencia. Y como tú nos acabas de explicar, la demagogia sí es violencia hacia los ciudadanos, que somos los que estamos inmersos en los temas políticos. Es muy interesante porque justamente nosotros en el Consejo de Comunicación se está trabajando en un proyecto sobre violencia política en medios de comunicación, justamente haciendo un aporte a toda esta coyuntura que estamos haciendo y dentro de un sistema de monitoreo aproximadamente se analizaron más de 2,000 programas y notas periodísticas en medios tradicionales y medios en Internet que ya a futuro pues podremos sacar esos datos para que sean de consumo de todos.
Muchísimas gracias, Santiago, por tu ponencia. Muchísimas gracias por haber sido tan preciso en estos conceptos que son tan importantes a tomar en cuenta. Ahora, a continuación, y con mucho gusto, vamos a dar paso a Diego Zambrano Álvarez. Él es coordinador general de promoción de derechos del Consejo de Comunicación. Es PhD en Filosofía y Lógica por la Cambridge International University. Es candidato a doctor PhD en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires. Es licenciado y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un diploma superior y es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Máster oficial en Psicopedagogía por la Universidad de Barcelona. Además, tiene una diplomatura superior en Derechos Humanos por la International University for Global Studies y el Centro UNESCO. Ha realizado estudios de posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad de Chile. Es profesor de Filosofía del Derecho e investigador de la Universidad Internacional del Ecuador y docente en el Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Politécnica Nacional. Su ponencia esta tarde, Violencia Política y Responsabilidad Institucional. Bienvenido, Diego, el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, querida Isabel, gracias por esa gentil presentación y un agradecimiento y un reconocimiento también a Santiago, a Natalia, que nos han dado un par de exposiciones realmente ilustrativas que hacen que para mí sea realmente un honor compartir panel con ustedes. En esta ocasión voy a tratar de tener una visión más desde la institucionalidad. Me voy a centrar en general, digamos, en la institucionalidad y voy a centrarme en el momento de coyuntura, esta suerte de pugna entre los organismos electorales, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía, es decir, cómo la violencia política puede, siendo un fenómeno multidimensional, puede generarse también desde la institucionalidad, que es la llamada a resguardar y a imponer las razones de la ley, las razones del derecho, de los derechos fundamentales, de la razón en general por sobre la violencia pura, entendida, como decía Santiago, como la pura barbarie, ¿no? En ese sentido, creo que el concepto central, fundamental, es el concepto de poder. Y claro, el poder implica que el poder hacer y el poder hacer que otros hagan. Digamos, este poder como potencia, como fuerza, como capacidad para hacer que las cosas pasen en función de lo que yo quiero, de lo que yo asumo que es mejor para la sociedad y también de lo que yo creo que es beneficioso para mí. ¿Cómo hacer que el otro crea que le es beneficioso lo que para mí es beneficioso? Entonces, bueno, en ese sentido, cada 4 años reconfiguramos el espacio político a nivel nacional por medio de las elecciones y lo que se disputan los sectores políticos no es menor. Recordemos que la función ejecutiva tiene a su cargo, primero, nombrar todo el gabinete. Estamos en un sistema presidencial donde el arrastre de votos hace que generalmente quien gana la presidencia gane mayoría en la asamblea. Es decir, un sistema presidencial como un sistema de ganador único hace que buena parte de la configuración política, de las fuerzas políticas, tengan un reacomodo. Es decir, hay un espacio que debe ser liberado, y esto obviamente es totalmente democrático, que cada 4 años haya una sustitución, un reemplazo del grupo que está ejerciendo el poder político para dar paso a otro. Pero claro, aquí el otro solamente es uno. Es decir, tenemos que entrar en una lucha, tenemos que entrar en una disputa de nombre de campaña electoral, emulando la campaña militar. Es una lucha, es una disputa. Y claro, nos disputamos no solamente que un grupo acceda al poder, sino que ese poder tiene la posibilidad también de manejar el capital económico. Recordemos que no solamente la función ejecutiva va a nombrar cargos, sino que también va a administrar el dinero público, va a crear política pública, es decir, va a trasladar ese capital económico social hacia sectores de la población que pueden ser diversos. Nos puede haber una política pública que
esté dirigida a trasladar ese capital económico hacia los sectores menos protegidos, hacia las pymes o, obviamente, hacia el sector financiero y a los grandes capitales. Pero también el Estado tiene ese poder de influir, no digo de crear, pero sí de tener una influencia muy fuerte en lo que es el capital simbólico. Esta idea de generar una suerte de ideología, de crear una verdad oficial. Recordemos que cuando hay disputa, cuando hay varias versiones, la verdad oficial es la que termina por imponerse. Y generalmente esa verdad oficial son los datos, es la interpretación que hace el Estado, que hacen las instituciones en función de un fenómeno social, de un fenómeno jurídico, cultural, político, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es lógico que el grupo que quiera o que pretenda lograr captar este capital, tanto económico como simbólico, que además es interdependiente, eso obviamente toda la filosofía de la Escuela de Frankfurt lo va a trabajar, Horkheimer, Adorno, qué sé yo, Marcuse, nos va a decir, bueno, sí, es este capital simbólico el que va a alimentar las estructuras económicas para generar mayor concentración de la riqueza, y esta concentración de la riqueza da mayor posibilidad para alimentar, mayor influencia para alimentar el capital simbólico, y así sucesivamente se van retroalimentando unos a otros. Obviamente estamos hablando de una posibilidad de ejercer una violencia que es la única violencia legítima dentro de una sociedad. El poder político, las instituciones tienen a su cargo también la posibilidad de hacer uso de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del sistema judicial, que está resguardado por un poder coercitivo. Y claro, y es la única fuerza, es la única violencia que, al estar respaldada por el derecho, tiene la posibilidad de legitimarse dentro de una sociedad, dentro de un Estado constitucional. Entonces, claro, la violencia genera un orden, y este orden se va a disputar entre los grupos que quieren conservarlo, que quieren mantenerlo, que son beneficiarios, que son los usufructuarios del sistema, y otros grupos, en cambio, que tienden hacia, bueno, yo lo había puesto revolución, pero podemos hablar de un cambio, de una evolución, de un traslado de ese capital económico y simbólico hacia otros sectores de la sociedad. Entonces, es lógico que existe una pugna entre quien quiere conservar y quien quiere evolucionar. De ahí que, por ejemplo, en los sistemas parlamentarios, hay esta lógica de la Cámara de los Lores, generalmente es mucho más conservadora, trata de mantener la tradición, las estructuras sociales casi que intactas, y por otro lado, la Cámara de los Comunes, los diputados, que son gente del pueblo, el ciudadano común y corriente, que en cambio ve o encuentra un sistema que es estructuralmente injusto y que necesita irlo adecuando, irlo cambiando. En un sistema democrático, en un sistema de derecho, propiamente, la violencia debe trasladarse o tiene que trasladarse hacia la persuasión. Esta violencia que puede ser mediática, puede ser ejercida de varias maneras. Tenemos una muy burda, que es apelar al insulto, a crear la idea del enemigo, a estigmatizar al otro, al contrincante, pero también puede ser una violencia que se base en la persuasión. Eso también se lo dijo ya, esta idea de la demagogia, esta idea de construir una realidad que no existe para ser el representante, ser quien interpreta, quien entiende la necesidad del pueblo, viéndolo al pueblo además como una masa amorfa que tiene una sola idea, un solo enemigo, un solo requerimiento, y claro, y eso permite que se pueda trasladar ese capital político hacia fuerzas que, claro, persuaden a la masa, pero utilizan al momento de llegar a controlar el poder político, económico y simbólico, utilizan ya una violencia mucho menos civilizada, si cabe, para reprimir a quien no piensa igual, a quien no es funcional a sus aspiraciones, tanto de poder como económico. Aquí
lógicamente se trata de un juego de suma cero. Uno gana lo que el otro pierde. Es imposible que existan dos ganadores al mismo tiempo. Y claro, en ese juego, en esa disputa, tiene que haber un árbitro, y ese árbitro tiene que gozar de la legitimidad para crear confianza en la sociedad. En el caso de la función electoral, eso a la página anterior, la función electoral tiene, además que garantizar los derechos de participación política, tiene que garantizar la pulcritud del proceso electoral. Porque aquí, digamos, en democracia, a diferencia de otros regímenes como la dictadura, por ejemplo, aquí los medios son tan importantes como los fines. Es decir, los fines no justifican a los medios. Los medios para alcanzar el poder tienen que ser medios legítimos, jurídicos, procedimentales, diáfanos, transparentes, y claro, y es la autoridad electoral quien tiene que dar esa garantía. Y vamos a ver que cuando las instituciones no son capaces de recibir ese reclamo, canalizar esa violencia por los medios institucionales, lo que queda obviamente es la calle, lo que queda es el caos, la violencia, el reclamo, la desinstitucionalización y obviamente la inestabilidad en lo político. Entonces, claro, aquí el capital simbólico de la sociedad se va canalizando, se va distribuyendo entre autoridades que en nuestro caso no gozan de credibilidad, entre sujetos políticos que tampoco gozan de credibilidad. Basta ver que la Asamblea Nacional tiene un nivel de aceptación como del 3 o del 5%, y obviamente quienes están representados de ahí son las organizaciones políticas, son los partidos políticos, y lógicamente sabemos que mientras los partidos políticos son menos institucionalizados, más fácil es que un demagogo, más fácil es que un líder carismático populista gane preponderancia versus la institucionalidad. Aparecen también los medios de comunicación, que son entes sumamente importantes para crear esta realidad, configurar la realidad. Los medios de comunicación, al tomar información, sistematizarla, interpretarla y difundirla, porque obviamente la información tiene que ser interpretada para que pueda ser transmitida, puede crear realidades, puede crear convicción en la sociedad de que efectivamente lo que ocurrió, la verdad histórica del acontecimiento es precisamente lo que se está transmitiendo en televisión o en radio, o lo está diciendo algún analista político. El problema es, y lo decía Natalia también, los medios de comunicación tradicional pierden espacio, que son estos medios que además se entendería, obviamente no podemos generalizar, pero se entendería que son medios profesionales, medios que contratan información, que tienen sus códigos de ética y demás. Son estos los que pierden espacio, pierden credibilidad en función, obviamente, del Twitter, del meme, de la red social, que no necesariamente responde a estos intereses informativos de objetividad y democráticos, ¿no? En ese sentido, entonces, los medios de comunicación tienen un rol fundamental, porque el interpretar la realidad o reivindicar ciertas visiones del mismo hecho hace que se genere respaldo por parte de la ciudadanía, y eso es lo que le va a dar potencia a un reclamo o a una postura. En este caso, por ejemplo, en las fotos que pongo abajo, tiene que ver con el paro nacional de octubre del 2019. Claro, por una parte, es una fiesta democrática, la gente se manifiesta, está descontenta por una visión del Estado. Esa es una interpretación. La otra fotografía nos dice, no, son grupos de delincuentes que quieren desestabilizar, que quieren golpistas, que lo que quieren es generar caos y demás. Otra interpretación del mismo hecho. Y la otra interpretación del mismo hecho es represión brutal de las fuerzas policiales contra la ciudadanía que se manifiesta democráticamente. El mismo hecho, tres interpretaciones, y obviamente la interpretación que valga, que va a quedar escrito en la historia, es la que la ciudadanía concede. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Tenemos un sistema electoral
reglado, absolutamente reglado. Esto es derecho público, es decir, aquí solamente podemos hacer lo que la ley nos permita y nada más. Pero claro, tenemos una autoridad electoral que tiene que imponer el criterio de la ley. Y cuando abre la posibilidad al diálogo, como que fuera materia transigible, como que fuera materia que se pueda llegar a consenso entre quienes se disputan este espacio, lógicamente el diálogo, el acuerdo es imposible. Lo peor de aquí es que, claro, cuando se impone la ley y cuando el sistema es transparente, la ciudadanía la acata y la respeta. Cuando el acuerdo se rompe, siempre en esos acuerdos hay alguien que queda resentido, o los dos bandos quedan resentidos. Y claro, y si no encuentran la posibilidad de canalizar esta violencia, este ímpetu por las vías institucionales, lo que queda es siempre quedará la calle. Estamos viendo que ya hay movilizaciones, la ciudadanía que quiere, que busca un espacio en el ámbito político, no encuentra oídos en la institución no le da garantías y busca, obviamente, la calle para manifestarse. ¿Qué nos deja hasta aquí el modelo electoral? Nos deja una autoridad electoral que quiere abrirse al diálogo cuando lo que tiene es que imponer la ley. Tenemos una Contraloría General del Estado que quiere auditar ahorita el sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Piensen ustedes qué ocurriría si ya quien gane la presidencia, posesionado al presidente, y resulta que la Contraloría dice que no fue transparente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a destituir? ¿Vamos a entrar en una guerra civil para determinar quién ganó? Es importante que la autoridad también piense en términos de prudencia por los daños que puede generar. La Fiscalía también está haciendo lo propio. La Asamblea ya amenazó con juicio político. Las autoridades de la función electoral también llegan a un acuerdo cuando el uno debe ser juzgado por el otro, lo cual también es bastante absurdo en términos jurídicos institucionales. Y obviamente tenemos una ciudadanía que no confía en ninguno de estos entes y que lo que va a buscar es fórmulas que terminan siendo muy violentas, con fórmulas del tipo que se vayan todos. En ese sentido es importante recomponer, llamar a la calma, llegar a la mesura, y claro, y cuando las pasiones de la política empiezan a desbordarse, el lugar más estable, el lugar más seguro para la institucionalidad es resguardarse en la ley, en el derecho, en las pruebas y en la objetividad. Les agradezco mucho por su gentil atención y bueno, quedamos abiertos para la ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Qué interesante cómo tú complementas todo este foro en el cual hemos hablado desde Natalia en el tema de cómo los medios de comunicación y cómo se va perpetuando este tema del poder. Lo había dicho también Santiago en su exposición y tú, como siempre te digo, magistralmente cierras todo este concepto de lo que es el poder y sobre todo cómo este se percibe dentro de las instituciones o en la institucionalidad, ese poder ser y ese poder hacer que otros hagan. Cómo confluyen en este poder el capital económico y el capital simbólico, como este ciclo que se va continuamente retroalimentando. Me parece, y voy a retomar algo muy importante que tú comentaste, y es que la violencia genera un orden, es decir, los que quieren conservar y los que quieren evolucionar, y cómo estas dos fuerzas son o están presentes dentro de todos estos procesos electorales. Y mencionaste también el tema de la demagogia, ¿no? Que está presente en estos espacios electorales, sobre todo son muy fuertes en estos espacios electorales, en donde se ve al pueblo con, como decías tú, esta masa amorfa, homogénea, que espera algo, que espera tal vez una luz, una propuesta que motive o que encienda ese deseo de poder irse con tal o con cual candidato. Es muy importante lo que comentaste sobre los medios de comunicación y cómo estos son los que construyen e interpretan la realidad y son actores importantes e imprescindibles dentro de este capital simbólico. Como cierre de este foro, de este encuentro,
Me voy a permitir dar una pequeña síntesis de lo que hemos hablado en función de que la violencia en todas sus formas y la relacionada con la política impacta en la vida de las personas, en su desarrollo personal, profesional, en su relación familiar, con la comunidad. Además, menoscaba el interés de la ciudadanía por participar en procesos políticos. Se trata de un aspecto estructural que se propone reconocerlo y abordarlo técnicamente con el fin de cuestionarlo y modificarlo en aras de una cultura de paz. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, visitar nuestra página web www.consejodecomunicacion.gov.es. Asimismo, agradecemos la presencia y las exposiciones de nuestros invitados, así como a ustedes que nos han acompañado en este interesante foro. Los esperamos en una próxima ocasión. Buenas noches.